¿Qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los espectadores de Vía V. Saludamos a todos nuestros espectadores, decía, desde la redacción central de La Voz de Galicia, como todas las noches. Es jueves 16 de septiembre. De manera excepcional, este programa se está emitiendo en diferido. Hemos tomado esta decisión para adaptarnos a la apretada agenda de nuestros invitados de esta noche. Ellos han estado hoy en Galicia explicando los motivos de la convocatoria de esa huelga general prevista para el próximo día 29 de este mes de septiembre y para tratar de movilizar a los trabajadores para que la secunden. Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras, muy buenas noites. Buenas noites. Cándido Méndez, secretario general de la Unión General de Trabajadores, muy buenas noches también. Buenas noches, gracias por su gentileza. Muchísimas gracias por atender la invitación de Vía V. ¿Contra quién es esta huelga general? Pues esta huelga general la hemos convocado contra las políticas del gobierno, contra la reforma laboral del gobierno, contra los planes de ajuste del gobierno, contra las pretensiones del gobierno para alargar la edad de jubilación a 67 años, pero esa es la dimensión contra lo que lo hacemos, pero también la hacemos a favor del futuro, la hacemos a favor del empleo estable, la hacemos a favor de una mayor cohesión de nuestro sistema público de pensiones, y lo hacemos sobre todo y fundamentalmente a favor del conjunto de la ciudadanía española, particularmente de las trabajadoras y de los trabajadores, porque aquí nos la jugamos todos. Ignacio. Sí, es una huelga que tiene su motivación en la deriva que ha tomado el Gobierno de la Nación. Particularmente el desencadenante ha sido la reforma laboral, que es, en mi opinión, el ataque más grave que se ha producido en democracia contra los derechos de los trabajadores, pero es también una huelga general contra la resignación. En una crisis como las que estamos padeciendo, con las secuelas que ha dejado de destrucción de empleo, tratar de instalar a la sociedad española en la idea de que no cabe más política que la que está haciendo, renunciando ahora a una salida a la crisis favorable al empleo, priorizando las políticas que nos conduzcan a generar actividad económica, intentar producir un retroceso tan serio en los derechos laborales, y probablemente por los anuncios que viene haciendo el gobierno, también con la intención de hacerlo en relación con la seguridad social y en particular con el sistema de pensiones. Esto es lo que motiva la huelga. Esto es contra lo que se hace la huelga y en favor de los derechos sociales y laborales en nuestro país. Bueno, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez ocupan en este momento la cabeza del sindicalismo español. Tienen un reto decisivo ante ellos en un momento que muchos consideran, desde el punto de vista económico, uno de los más delicados de la historia reciente de este país. Este es el perfil de Cándido Méndez y de Ignacio Fernández Toxo. Para algunos han tardado mucho en recriminarle a Zapatero la política laboral del Ejecutivo convocando una huelga general. Para otros, el paro al que citan a los trabajadores el día 29 llega en el momento oportuno. Son Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras, y Cándido Méndez, su homólogo en la central sindical UGT. Toxo es ferrolano y, como no, trabajó en la industria naval. En abril de 2005, su empresa entra en proceso de liquidación y es entonces cuando se da de alta como asalariado en comisiones. Antes, durante su juventud, militó en el comunismo. Con 19 años participa en la organización de la huelga general del 10 de marzo del 72. Un día que seguro que recuerda. La policía armada cargó en Ferrol contra los trabajadores y 2 compañeros mueren a causa de los disparos. Desde entonces acude regularmente a la ofrenda floral que los recuerda. Fernández Toxo es secretario general de Comisiones Obreras desde el Congreso Confederal de diciembre de 2008. Mucho más tiempo, desde abril de 1994, lleva Cándido Méndez al frente de UGT. Nace en Badajoz hace 56 años. Es ingeniero metalúrgico y su vida laboral nace en el sector del metal. Desde que se afilia en el sindicato, en 1970 dedica a la representación de los trabajadores su vida. En 1980 es elegido secretario provincial de UGT Jaén y 6 años después lidera el sindicato en Andalucía. Tuvo también parcela en la política. Fue diputado en la Cámara Andaluza y también en el Congreso a principios de los años 80. Toxo y Méndez visitan hoy Vía V a solo 13 días de la huelga general. Bueno, señor Méndez, a lo mejor es una impresión personal, pero en los días que siguieron al anuncio de la convocatoria de esta huelga general lo hemos visto casi abatido. Desde el punto de vista personal, y teniendo en cuenta que ha sido diputado del Partido Socialista y que tiene una relación, creo que personal, con el señor presidente del Gobierno, ¿cómo está gestionando estos días, estos momentos? Bueno, si daba sensación de abatido, yo no
yo no lo pretendía, porque no lo sentía tampoco, ¿no? Qué duda cabe que tomar una decisión de convocar una huelga general siempre es algo trascendente, no es un envite en términos democráticos y en términos constitucionales, puesto que es un derecho constitucional, no es un envite baladí. Y bueno, yo creo que en ese ámbito, si me pregunta en el ámbito personal, decir que hay que huir de los psicodramas. La relación que yo tengo como secretario general de la UGT, puesto que en esa condición he convocado la huelga general, con el presidente del gobierno, con el gobierno de la nación, es la relación propia entre quien defiende los intereses generales de los trabajadores de este país y quien ostenta las tareas del gobierno, ¿no? Y por lo tanto yo juzgo al presidente del gobierno por los contenidos de sus políticas. Hasta la primera semana de mayo, con los altibajos, las insuficiencias, los problemas que había, pensábamos que estaba respondiendo con un cierto sentido del reparto de los sacrificios a la crisis económica. Pero a partir de mayo hay un vuelco radical y se asumen de manera resignada una serie de viejas recetas que no tienen nada de novedoso, que lo que hacen es hacer que graviten los sacrificios sobre las espaldas de los más débiles, y teníamos que reaccionar y hemos reaccionado, y además yo creo que vamos a conseguir que rectifique. Señor Tosó, de ese sindicalista que se forjó en Bazán, lo veíamos en el perfil, ¿qué queda? Queda la misma persona, con ideas muy parecidas, cambiado por los tiempos y un poco más mayor, ¿no? Pero tan convencido como antes de la necesidad de defender los derechos sociales y laborales en nuestro país, en unas circunstancias afortunadamente mucho mejores que aquellas, gracias al esfuerzo de toda una generación de gente. Yo era tal vez el más joven y por tanto el menos importante de aquellos que estaban allí. Unos dejaron su vida aquel día 10 de marzo de infausto recuerdo defendiendo un convenio colectivo, y otros muchos años de cárcel. Ferrol es parte de la historia viva del sindicalismo de este país, que es tanto decir parte de la reciente historia que ha permitido a este país recuperar las libertades democráticas, instalarnos en un régimen avanzado donde los sistemas de bienestar que proceden de la lucha del mundo del trabajo se han consolidado, y hay que trabajar para que se consoliden todavía más. Bueno, la huelga general convocada para el próximo día 29 es la séptima de la democracia. Este es el calendario rápido de esos paros que hemos vivido, como decía, desde que se instauró la democracia en España. En apenas 32 años de democracia, los sindicatos han paralizado las calles españolas en 7 ocasiones. Los paros siempre han sido motivados por recortes sociales y laborales, pero no en todos los casos han tenido el mismo efecto, ni se han convocado con el acuerdo de los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT. Aunque el primer paro se produjo recién llegada la democracia en el año 78, los ejecutivos socialistas de Felipe González han sido los más afectados. En 14 años de gobierno, González vivió 4 huelgas generales en el 85, el 88, el 92 y en 1994. La más seguida de todas, y que también tuvo más trascendencia, fue la del 88. Más de 7 millones de trabajadores acudieron al llamamiento que obligó al Ejecutivo a dar un giro en sus medidas sociales. En las siguientes elecciones, Felipe perdió la mayoría absoluta. Otra reforma laboral, la aprobada por decreto por el gobierno de Aznar, motivó la última huelga general hasta el momento. Fue en el 2002 y le costó el puesto al portavoz del Ejecutivo, Pío Cabanillas. Además, el decretazo fue declarado inconstitucional en el Tribunal Constitucional. ¿Es diferente esta huelga general a las anteriores? Bueno, todas las huelgas generales tienen una similitud, porque las hemos tenido que convocar siempre frente a decisiones de los gobiernos, decisiones desacertadas, injustas de los gobiernos, pero también tienen sus propias características, ¿no? Esta huelga tiene 2 características, a mi juicio, singulares. Una, que probablemente la hemos tenido que convocar en el momento de crisis económica de mayor envergadura y de mayor gravedad de la historia de la democracia española, haciendo excepción de la época de la transición democrática. Y 2, el hecho de que estamos ante un paquete de medidas
que no tienen parangón en cuanto a dureza. Las políticas de ajuste, los recortes de las retribuciones de los empleados públicos, la congelación de las pensiones, la reforma laboral que va a agravar la situación de los jóvenes en nuestro país, la intentona de retrasar la edad de jubilación, de manera tal que son un paquete de medidas que el propio secretario general de la Confederación Europea, el sindicato, las calificaba como las más duras de las que se han tomado en Europa, con excepción de Grecia, y con una particularidad, que reformas laborales de esta naturaleza ningún país de la Unión Europea ante la crisis económica se ha atrevido a plantear. Bueno, la reforma laboral ya está en marcha, señor Tocho, aprobada y en marcha. Por mucho seguimiento que tenga el paro del día 29, ¿va a tener la capacidad de obligar a cambiar algún tipo de medida al gobierno? Tenemos el ejemplo reciente de Francia, con un seguimiento importante por parte de los trabajadores y de los ciudadanos de los convocatorios de paro convocadas en este país, y que a pesar de eso no impidió que la edad de jubilación vaya a estar a partir de ahora a los 62 años. ¿Vamos a tener la capacidad, o va a tener la capacidad el paro, de cambiar algo de las políticas del gobierno? A mí no me cabe ninguna duda, pero por pura necesidad, por el efecto de la huelga, porque las huelgas siempre rinden réditos, más tarde o más temprano. Espero que sea pronto en lugar de tarde, porque además esta reforma ya está haciendo daño al empleo en nuestro país. Ni genera empleo, que era lo primero que se nos dijo que iban a tratar de conseguir, ni está cambiando el problema de la altísima dualización del mercado de trabajo español. La incidencia de la temporalidad crece con los efectos de la reforma laboral. Mire, todas las huelgas generales han provocado cambios en las políticas de los gobiernos. Le pasó a Felipe González, que no quiso escuchar y hubo que realizar la huelga general en varias ocasiones. Le pasó a José María Aznar en el año 2002. Sucederá también en esta ocasión, a pesar de lo que dice el presidente del gobierno, que claro, hay que entenderlo. Intenta mantener la tesis de que nada va a cambiar la política del gobierno y la política laboral en particular. Lo raro sería que dijese lo contrario, ¿no? Creo que está invitando al desánimo a la gente que tiene decidida y cada vez más participar en la huelga, pero yo tengo la absoluta convicción de que después de la huelga habrá rectificación. Y por otra parte, porque esta huelga tiene bastante de preventivo también, el gobierno tendrá que pensarse ulteriores medidas de reformas como las que está anunciando, por ejemplo, en materia de pensiones, en esa idea injusta e innecesaria de llevar la jubilación a los 67 años. La diferencia con Francia es que aquí la gente se jubila 5 años más tarde que en Francia, porque en Francia la jubilación es a los 60 años y en España a los 65. Pero mire usted, el Partido Socialista francés en el Parlamento votó en contra del retraso de 2 años de la edad de jubilación. ¿Qué va a suceder si hay más medidas duras como las que parece que se van a tomar, o por lo menos el partido del gobierno ya anuncia que se va a tener que tomar? Ustedes están, yo no sé si quemando toda su artillería con esta huelga general. ¿Qué va a suceder si en los próximos meses, de aquí al final de año, pongamos, se toman medidas con dureza? ¿Qué van a hacer los sindicatos? ¿Qué capacidad de respuesta van a tener entonces? La que determine la gente en esta huelga general está en manos de la población trabajadora y de la sociedad española caer en la resignación o decidir que las cosas se pueden hacer de otra manera. Para esto convocamos la huelga general. Después del día 29 viene el 30. Que nadie piense, y menos el gobierno, que el día 29 es la estación término de nada. Vamos a seguir defendiendo, a poco que nos siga la gente, y nos va a seguir, los intereses de la mayoría de la ciudadanía. Sería dramático que el gobierno forzase a que este país entrase en una dinámica de crecimiento del conflicto social, porque este país necesita concitar todas sus energías para salir de la crisis y salir en beneficio del conjunto de la población. En ese repaso que hacíamos de las huelgas generales convocadas hasta ahora, coincide que la mayor parte de ellas han sido convocadas con gobiernos de izquierdas. ¿Tienen al enemigo en casa? Bueno, yo creo que eso corresponde también con que hay una característica en la historia de España, que los gobiernos socialistas son los que hasta el momento han gobernado durante mayor periodo de tiempo, ¿no?
Bueno, pero con Aznar vivieron, no sé si calificarlo de idilio hasta el final de la segunda legislatura de José María Aznar, pero vivieron una relación mullida, ¿no? Aznar dio un cambiazo cuando alcanzó la mayoría absoluta. Digamos, tuvimos una legislatura que fue la primera, donde no tenía mayoría absoluta y donde efectivamente se abrieron espacios de diálogo social y el diálogo social funcionó. Luego, en la legislatura de la mayoría absoluta, que yo creo que creyó que todo el campo era orégano, pues tomó una serie de determinaciones que tuvo que rectificar y no solo se llevó a aquella huelga del 2002 al portavoz, se llevó a 7 ministros más. Fue una crisis de tomo y lomo. Bueno, las huelgas nosotros no las convocamos evidentemente en función de la ideología de los gobiernos. Nosotros convocamos las huelgas en función de las políticas que hacen los gobiernos. ¿Y es más frustrante convocar una huelga contra un gobierno que ideológicamente está, en principio, más próximo a ustedes? Bueno, yo creo que en cualquier caso ese tipo de frustración lo deben de tener los gobernantes que se equivocan, ¿no? Porque lo que podría ocurrir es que los gobernantes de izquierda pensaran que tienen una especie de patente de corso, por la cual pues se le va a tolerar medidas que pueden ser injustas, contraproducentes, innecesarias, muy mal orientadas, como es el caso de estas medidas del gobierno, ¿no? Yo creo que el elemento de frustración pues debe de ir en la propia dirección de los gobernantes, son los que tienen que son los que tienen que reflexionar. ¿Qué ocurrió? Hubo una gran huelga general en la época de Felipe González, que esa también tuvo una característica muy particular. Aquella huelga del 14D del 88 fue en una etapa de crecimiento económico, porque el gobierno se negaba a repartir los frutos del crecimiento. Y se provocó aquella huelga y el gobierno, como decía, tuvo que rectificar. Y luego lo que ha ocurrido normalmente, y de nuevo vuelve a ocurrir, es que los gobiernos socialistas tienen una permeabilidad, a mi juicio, excesiva a las políticas de corte neoliberal. De manera tal que se produce algunas veces una visión, podríamos definirla como biconceptual. El gobierno de Zapatero es progresista en materia de derechos civiles, es radical en el mejor sentido de la palabra en materia de derechos civiles, en fin, en algunos derechos sociales, pero sin embargo ante la crisis económica pues ha asumido el catecismo ripalda, el catecismo más cutre, si se me permite la expresión, del neoliberalismo, y por lo tanto, digamos, la frustración la deben de padecer ellos y debe de venir de una especie de contradicción a la que creo sinceramente que no están condenados. Podrían tomar otra serie de alternativas, adoptar otra serie de políticas, porque estas políticas, esta en concreto, esta política no ha sido ni siquiera bien recibida en la práctica, por ejemplo en el ámbito de la Unión Europea. La Unión Europea exige que se tomen estas medidas, el gobierno dócilmente lo asume, pero inmediatamente después de que se toman estas medidas, cuando se hace la previsión de lo que va a ocurrir con España, se nos coloca en el furgón de cola. Y no solo en el furgón de cola, porque al fin y al cabo el furgón de cola va arrastrado por la locomotora. Es que yo creo que podemos quedar en la vía muerta. Ese es el grave problema. La frustración, para mí, es una frustración más de carácter social. Señor Tocho, en cualquier caso, ¿el enfrentamiento entre el Partido Socialista y los sindicatos beneficia electoralmente al Partido Popular? No lo sé, ni sinceramente me preocupa. Es el gobierno quien tiene que cuidar sus intereses electorales, y yo creo que el gobierno está confrontando muy abiertamente con aquella franja de la población que está más próxima, que probablemente la inmensa mayoría de la gente o gran parte de la gente que va a participar en la huelga general le haya votado, ¿no? Nosotros somos una organización y creo que el movimiento sindical ya tiene esta característica muy interiorizada, independiente, autónoma. A veces se nos dice, es que ustedes no actuarían de la misma manera que actúan con el gobierno del Partido Socialista antes, ahora ya no se dice esto, que lo harían con un gobierno del Partido Popular. Sin ninguna duda que haríamos lo mismo, depende de las políticas, de las prácticas que realicen, ¿no? Esta reforma laboral, que es una pieza de
toda una dinámica de reformas que el gobierno ha iniciado, los podía haber puesto en marcha cualquier otro gobierno en cualquier otro país de Europa gobernado por la derecha. Y aquí, de forma muy acrítica, se ha asumido el mandato de los mercados financieros, es decir, de los mismos que están en el origen de la crisis, que ahora quieren imponer las condiciones de salida. No es la retórica de izquierda lo que determina que un gobierno es distinto. Esa imposición externa, en cualquier caso, que parece que hay coincidencia en que fueron los mercados financieros, esa nebulosa de los mercados financieros, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, los que impusieron estas reformas al gobierno. El gobierno toma una serie de decisiones que los sindicatos creen que no son las pertinentes y no toman las decisiones correctas por falta de competencia, porque no saben qué tienen que hacer o por qué. ¿Por qué toman las decisiones que toman y no toman otras que ustedes considerarían más oportunas? No supieron hacerlo de otra manera, porque supongo que para el partido en el gobierno tampoco es una situación cómoda la que están viviendo. Primero lo toman de forma crítica, ¿no? Porque se supone que, es cierto, hay una mayoría conservadora en Europa, pero un gobierno socialdemócrata, como es el gobierno español, podía haber tratado de dejar su impronta en las políticas que desde el ECOFIN, que además estábamos presidiendo en aquel momento, se determinan cuando se decide el cambio. No lo hace. Y asume de forma crítica los mandatos que allí se producen. ¿De dónde proceden estos mandatos? Bueno, pues proceden de la rendición a la que se somete a la economía griega. Es decir, la Unión Europea no es capaz de acudir a salvar la economía y la sociedad griega, permite que los mercados se ensañen con los griegos, ven que el campo está abierto y deciden entrar a través de España, Portugal, Irlanda y algún otro país contra el euro, contra la Unión Europea. Y la Unión Europea, en lugar de reaccionar y tratar de articular políticas que impidan los efectos que están provocando, lo que decide es cambiar radicalmente su posición e iniciar, y en España de forma mucho más acusada que en ningún otro país europeo, salvo en Grecia, no conozco ningún otro país en Europa donde se haya establecido también una dinámica de reforma laboral. Hay planes de ajustes, en unos más acusados que en otros, pero aquí además todos los programas de ajuste descansan exclusivamente sobre el recorte del gasto. En otros no, han ido a buscar nuevos ingresos, porque tenemos una crisis de desarrollo que es lo que impide que se genere empleo en nuestro país. El empleo no lo va a generar la reforma laboral, esto ya lo dice hasta el gobierno. Si no es la reforma laboral la que va a generar el empleo y es la actividad económica, como parece que convenimos todos, ¿por qué no se actúa para buscar recursos? ¿Dónde están, por ejemplo, en la economía sumergida, en el fraude fiscal y otros, para animar políticas que permitan la creación de empleo? ¿Por qué se actúa exclusivamente sobre la legislación laboral cuando no están los problemas en la legislación laboral? Bueno, continuamos en Vía V con los secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras. Tenemos que irnos unos minutitos a publicidad y regresamos enseguida. Continuamos en Vía V, como siempre, desde la redacción central de La Voz de Galicia, esta noche con los secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras. ¿Qué responsabilidad tienen los sindicatos en la crisis? Pues sinceramente tengo que decir que tenemos muy poca responsabilidad en la crisis, por no decir ninguna. Nosotros, sobre todo y fundamentalmente, lo que hacemos es representar a las trabajadoras y a los trabajadores de nuestro país, que son las grandes víctimas de la crisis. Y durante el periodo más crudo desde el inicio hasta el periodo más crudo de la crisis hasta mayo de este año, lo que hemos hecho ha sido un ejercicio de responsabilidad que, por cierto, desde algunos ámbitos ha sido mal comprendido. Lo que hemos intentado es arrimar el hombro para resolver los problemas que traía la crisis
garantizar que al menos a los trabajadores que perdieron su empleo, porque nuestra economía, como he sabido, está corroída por la especulación del ladrillo, y ha habido empleos, muchos empleos que se han diluido como el azucarillo en un agua. Lo que hemos procurado ha sido garantizar la protección por desempleo. De hecho, hay una nueva prestación por desempleo, la de los 426 euros, sí, que ahora ha maltratado el gobierno en la última decisión, que se debe a las organizaciones sindicales. Lo que hemos intentado, y lo hemos conseguido, lo tengo que decir así, hasta la primera semana de mayo de este año, es que se repartan de manera equilibrada los sacrificios que aportaba la crisis, sabiendo que en cualquier caso la traducción más brutal de la crisis era el paro, y la padecían las trabajadoras y los trabajadores. Y en ese sentido, a mi gusto, lo paradójico y sobre todo lo dramático de esta crisis y de la última singladura del gobierno es que las víctimas, en parte, parece que se pretende hacerlas aparecer como culpables, y los responsables son los que se están protegiendo, los que están siendo protegidos, ¿no? Como si aquí no hubiera pasado nada. Yo podía recordar lo siguiente: nosotros convocamos la huelga general, y en el fondo estamos convocando la huelga general dentro, digamos, de lo que es la lógica general de la convocatoria de huelga, reivindicando lo mismo que decíamos todos, la Comisión Europea, el gobierno, hasta GDF, el presidente de la patronal, que decía que habría que abrir un paréntesis en la economía de mercado, exigiendo regulación, exigiendo cohesión. Eso era lo que se decía al principio de la crisis, y al final parece que lo que está mal es lo que está bien, y lo que andaba más o menos bien es lo que se pretende deteriorar, como es, por ejemplo, nuestro sistema público de pensiones. Entonces, ¿no cree que reaccionaron un poco tarde? Por lo menos en la calle hay la sensación de que los sindicatos, durante todos aquellos meses que el señor Zapatero se empeñaba en negar la existencia de la crisis, yo creo que hay gente que hubiera esperado de los sindicatos más ruido, una actitud un poco más radical en el buen sentido de la palabra, como decía antes Cándido Méndez. Es posible, y se ha publicado, que hubiese gente, no sé si mucha, pero muy cualificada, que esperaba otra cosa de los sindicatos. Yo no lo he percibido esto en los centros de trabajo, y a lo largo de los 2 años de crisis nos hemos pateado muchísimos centros de trabajo en España, y son contadas, si es que hay alguna, las excepciones en las que los trabajadores nos pedían que fuéramos a la huelga general, porque la gente es muy inteligente y era consciente de que la huelga no iba a resolver los problemas que estaba generando la crisis, que tenía su origen. No hablo tanto a lo mejor de la convocatoria de huelga, sino del discurso que mantenían los sindicatos, que yo no sé si hay muchas personas que esperaban que en esos 2 años de crisis, desde que se inició esta crisis, que los sindicatos hubieran mantenido una posición dialéctica, por lo menos más combativa, contra el gobierno. Y lo hemos hecho. Lo que pasa es que en muchos casos se ha hecho luz de gas a las propuestas de las organizaciones sindicales. Mire, recuerdo que en el mes de mayo ambas organizaciones, después de un debate intenso entre nosotros, publicitamos una propuesta, una alternativa que nos parecía se correspondía más con las necesidades del país. España está atravesando la peor crisis de su historia reciente, y nos parecía imprescindible intentar conjuntar los esfuerzos del conjunto de actores de la sociedad. Pusimos encima de la mesa propuestas para la construcción de un pacto de Estado por la economía, el empleo y la cohesión social. Bueno, aquello fue despreciado olímpicamente. España necesitaba reformas, está necesitada de reformas, aquellas que le conduzcan a la transformación del modelo económico, y hemos sido tremendamente críticos con el gobierno y con el mundo de la empresa, que parece que pretendía instalarse en el viejo modelo y reproducir en la salida de la crisis, cuando se produzca, los mismos factores de crecimiento que se ha demostrado han sido un error, que nos han traído hasta aquí, que están en el origen de la profundidad de la crisis. Hablaba cuando salgamos de la crisis. ¿Vamos a salir de la crisis? España tiene potencialidades más que suficientes, y lo ha demostrado a lo largo de su historia, para salir de la crisis. Es cierto que las políticas que se están aplicando en estos momentos van a retrasar la salida de la crisis y van a amplificar algunos de sus efectos. Lo digo permanentemente, espero equivocarme, ojalá me equivoque,
pero como consecuencia de las políticas económicas que están poniendo en nuestro país, que son un canto a la resignación, un canto a la renuncia, va a crecer el paro todavía más en España, y ya es altísimo, es dramático. Sí, pues me da un pie estupendo. Supongo que coinciden conmigo en que el paro es uno de los grandes dramas que tiene asumido este país. Me interesaba dar cifras por contextualizar un poco, comparar la tasa de paro española con los países de su entorno. En este caso nos vamos a comparar con países de la eurozona. España tiene un 20%, supera ya el 20% de paro. Letonia está en el 20,10%. Grecia está en torno a un 11%, Austria está en torno al 3,8%, los Países Bajos en torno al 4,4%, Luxemburgo en torno al 5,3% y la media de la Unión Europea, de la eurozona, se sitúa en torno al 10%. Esto es España con respecto a los países de su entorno, pero hay una comparativa muy interesante que es la tasa de paro de España con respecto a otros países del mundo, que a veces nos sitúa también en nuestro lugar, ¿no? Entonces, Afganistán, por poner un país con muchos problemas, como todos sabemos, tiene una tasa del 35% de paro. Honduras tiene un 27,8% de paro. Sudáfrica un 25,3%. Cabo Verde tiene menos paro que España, un 13%. En Estados Unidos la tasa de paro ronda el 9,5% y en Argentina es del 7%. Como decíamos, en España esa tasa es del 20%. Viendo estos datos, a mí lo que me sorprende, si son ciertos, si efectivamente el 20% de los españoles en edad de trabajar están en el paro, ¿cómo es posible que la gente no esté en la calle con una barricada delante? ¿Está resignada o es que realmente estas cifras no son ciertas? Porque a mí me parece que es inviable un país con una tasa de paro del 20%. Vamos a ver una cosa. Primero, yo creo que hay que explicar por qué en España hay ese nivel de paro. Porque o sabemos exactamente por qué tenemos ese nivel de paro, o creo que no vamos a encontrar las soluciones. Primero, en España en los últimos 20 años ha habido un aumento de la población activa enorme, por la incorporación de la mujer al mercado laboral y por los inmigrantes. Casi 8 millones de personas. El siguiente país que le sigue en aumento de la población activa es Francia, donde ha crecido la población activa en menos de 4 millones. Dinamarca, por ejemplo, que se suele poner como referencia para algunos temas laborales, etcétera, ha experimentado un estancamiento de la población. En los últimos 20 años se ha estancado con tendencia a la baja. En estos 20 años, y particularmente en el periodo que va del 95 al 2006-2007, ha crecido mucho el empleo. La población masculina estaba en pleno empleo. Ha habido comunidades autónomas donde había pleno empleo, hombre, mujer, eso para que se sepa. El empleo era muy precario, pero había empleo. Y dependiente de un sector muy concreto. Dependiente del influjo de la construcción y del consumo de las familias españolas. De manera tal que, si se me permite la expresión, aunque sea un poquito burda, uno de los problemas que tenemos, y nuestra oposición al gobierno viene del hecho de que se ha ladrado en el árbol equivocado. Porque el problema no es tanto de la reforma laboral, salvo en que había que hacer más difícil el despido y estimular la contratación estable, y lo que se ha hecho ha sido lo contrario. Pero en cualquier caso el problema es de nuestra estructura productiva. Es nuestra estructura productiva la que falla. Es la falta de innovación, digamos, el despilfarro en materia de formación, la formación inadecuada, problemas, por ejemplo, energéticos. Es muy poco sabido que el costo de la energía en España es el 17%. Por encima, si se pusiera un diagrama de barras en relación con el costo de la energía, veríamos cómo el costo de la energía es uno de los factores que lastra la competitividad de las empresas españolas con mucha más dureza que cualquier otro factor. Y el factor laboral es una ventaja, no es un lastre. Entonces, todo eso es lo que habría que resolver. Todo eso. ¿Qué es lo que ocurre en España? En España lo que ocurre es que la sociedad española todavía mantiene, para contestar a su pregunta, unos niveles de solidaridad. La estructura familiar en España todavía se mantiene. Y por eso me parece particularmente lamentable que se le regateen 1.500 millones de euros al conjunto de los pensionistas de nuestro país. Porque en este momento hay familias españolas que viven de los 426 euros y de la pensión del abuelo o de la abuela. Entonces tenemos esa malla de solidaridad, esa malla familiar. Y por otro lado, hay que decirlo, hay un nivel de economía sumergida muy fuerte. Pero es un nivel de economía sumergida que proviene de empresarios que explotan la economía sumergida. Vamos,
El problema o la culpa no es de los explotados, que son los trabajadores, es de los empresarios que explotan, de manera tal que si se combatiera la economía sumergida, por ejemplo, se hubieran podido mantener políticas de inversión, no abordar el recorte de gastos, sino que incluso podría haber dinero para simultanear la crisis, manteniendo nuestra cohesión social y abordando nuevas inversiones. Este es uno de los problemas que está ahí, se repite, pero nadie es capaz de ponerle la solución. Y con una tasa del 20% de paro es más complicado convocar una huelga general. No quiero ser demagógica, pero ¿cómo se ejerce el derecho a la huelga desde el paro? Sí, hay muchas formas de expresarse, ¿no? Y, por ejemplo, todos los parados y paradas están invitados a participar en las manifestaciones que ese mismo día. Pero es complicado explicarle a un parado que participe en una huelga general, porque esa situación, supongo que esa resignación, supongo que ya llevada cuando menos resignación. Sí, evidentemente. Las huelgas las realizan quienes están en activo, pero hay otras formas de expresar el descontento con las políticas y el acuerdo con las iniciativas que estamos planteando, y para eso vamos a abrir cauces para hacerlo. Pero si me permite, por agotar un poco la reflexión anterior, aparte de algunas cosas que ya ha incorporado Cándido en relación al incremento de la población activa en España, más acelerado que en otros lugares, o el peso que la economía sumergida tiene, que ha crecido y mucho durante la crisis económica. Solo de esa manera se entiende que, habiendo 1.250.000 personas que no perciben prestación de desempleo de ningún tipo, ni ayuda de ningún tipo, pues efectivamente no haya un estallido social como sería lógico que estuviera produciéndose. Pero mire, en España la crisis no es solo la crisis del sistema financiero internacional, es la crisis de un modelo económico asentado en la especulación inmobiliaria, la conjunción, el maridaje, se podría decir, de la especulación financiera y la especulación inmobiliaria. Esto ha generado un tejido económico, además asentado fundamentalmente en su traslación al empleo, en la temporalidad. Los gráficos de temporalidad de España no resisten ninguna comparación con los gráficos de temporalidad de los países de la Europa A15, y esto explica la conjunción de la alta incidencia de la temporalidad y el modelo económico español, que se ha caído estrepitosamente, la aceleración en la destrucción del empleo en nuestro país. Nosotros hemos duplicado en la crisis la tasa de paro en España, hemos perdido 2,5 millones de empleos. No ha sucedido así en otros países de la Unión Europea. Alemania, por ejemplo, que conoce una caída del Producto Interior Bruto del 5,1% en la fase más álgida de la crisis económica, nosotros el 3,7, me parece, no recuerdo exactamente la cifra, experimenta una caída, una destrucción de empleo 3 veces menor que la de España. Las cosas no suceden por casualidad. Hay mucho más anclaje de los trabajadores en las empresas, mucho más compromiso de los empresarios con los trabajadores. Las empresas alemanas, porque es otro modelo económico, invierten en la cualificación de las personas y pretenden sostener el vínculo contractual. En España está muy instalada la cultura del despido, es muy fácil desprenderse de trabajadores y trabajadoras temporales. Esto es lo que ha acelerado, junto con el llamado despido express, que se perdieran por centenares de miles al primer embate de la crisis los empleos en nuestro país. ¿Sienten un desapego creciente hacia el sindicalismo de los españoles? Nosotros, en ese sentido, tenemos que basarnos en las referencias democráticas. Es poco conocido que en España ha habido tantas convocatorias a elecciones sindicales como a elecciones generales. Ha habido 8 o 9 en la historia de la democracia. Y lo que puedo decir es que ambas organizaciones sindicales vamos creciendo en el número de representantes. Y ambas organizaciones sindicales seguimos creciendo en afiliación. Esa es la verdad, esa es la referencia. Sí, pero por ejemplo el 1 de mayo pasado no fue precisamente multitudinario en las manifestaciones que tuvieron lugar. Bueno, pero eso digamos, intentar buscar una referencia exclusiva respecto a una manifestación, pues creo que en cualquier caso es insuficiente, digamos. Yo creo que no se puede calificar el compromiso de los trabajadores en función de una convocatoria concreta como es un día festivo. Afortunadamente el Día del Trabajo es un día festivo en nuestro país y los trabajadores pueden dedicarlo a otras actividades. A mí me parece lo fundamental es
el grado de respaldo democrático. Y como decía, ese grado de respaldo democrático va creciendo. Y en este momento, en los procesos de elecciones sindicales, sigue creciendo el número de representantes sindicales que se eligen para comisiones obreras y para la Unión General de Trabajadores. Ese es un dato muy importante de referencia. Lo que ocurre es que hay una campaña, yo creo que se la debe de definir así, una campaña que pretende deteriorar el papel y el valor de los sindicatos. Hay quienes piensan que España debe de plantearse un modelo económico que diríamos estaría más o menos aproximándose, algunos piensan, al modelo chino, ¿no? Salarios bajos y represión, es decir, falta de representación sindical y salarios bajos. Eso no lo van a conseguir jamás aquí en este país. Ese es un error tremendo. La capacidad de interlocución de las organizaciones sindicales y el papel que jugamos las organizaciones sindicales en los sectores, en las empresas y en la vida de nuestro país es un papel fundamental. Mire, le puedo decir una cosa, hasta hace no mucho tiempo todo lo que recibíamos eran parabienes, hasta no hace mucho tiempo, y se nos ha puesto de referencia a estas dos organizaciones sindicales a nivel internacional. Ambas organizaciones sindicales hemos ido, por ejemplo, a Alemania a explicar nuestra visión en relación con el futuro del sistema de pensiones. Yo he ido a Chile a explicar nuestras propuestas y nuestras aportaciones al diálogo social. Y yo creo que al final se ha llegado a una conclusión, que somos el último Valladar. Aquellos que piensan que tienen que aprovechar la crisis para cargarse el insuficiente estado del bienestar que hay en nuestro país, piensan que el obstáculo somos nosotros. Claro, pero hay mucha gente que piensa que en la convocatoria del día 29 se juegan más los convocantes que aquellos contra los que va la convocatoria. ¿Se juegan más ustedes que el gobierno? No, se juega más el país. Se juega más España, porque yo creo que el impulso positivo que puede salir de la huelga general, es decir, de una respuesta masiva ciudadana a este estado de cosas y a las políticas que nos han traído a esta situación, es lo que puede hacer invertir la situación. Mire, quienes más abominan del comunismo son quienes más reclaman el modelo económico chino para nuestro país. ¡Qué disparate! Jamás se había visto el mundo de esta manera, ¿no? Se quiere beneficios rápidos a toda costa, sin derechos para los trabajadores, para las trabajadoras, sin sistemas de protección social. Alguien, en una suerte de alucinación que impregna las políticas de los gobiernos, ha llegado a la conclusión de que en Europa no es posible competir, o Europa no puede competir, en un mundo de economía globalizada, manteniendo los sistemas de protección social, los derechos laborales, la preeminencia del derecho del trabajo, el sistema público de pensiones, etcétera, etcétera. Y el elemento que impide que esto desaparezca o progresivamente vaya perdiendo peso, no diré que son las organizaciones sindicales, es el impulso del mundo del trabajo que nosotros tratamos de representar. Y lo que se quiere eliminar es esto, no a los sindicatos, sino ese impulso que es el último freno a que se imponga con toda su crudeza una suerte de capitalismo de Estado salvaje que nos llevaría, nos retrotraería a situaciones muy sobrepasadas por el tiempo y la historia, en la que no había ni sanidad pública, ni educación pública, ni vacaciones pagadas, que los salarios eran de absoluta miseria, las jornadas altísimas, etcétera, etcétera. Hablaba el señor Méndez de una campaña, no sé si es orquestada o no, contra los sindicatos o contra el papel que han jugado los sindicatos. No sé si se incluyen en esa campaña encuestas que se han publicado en las últimas semanas sobre la previsión de apoyo a la huelga general, con cifras llamativamente bajas. Supongo que no comparten esos sondeos. En cualquier caso, ¿qué sucederá el día 30 de septiembre si la huelga general fracasa? Vamos a ver, ha habido una encuesta de un diario de tirada nacional, ¿sí?, a principios del mes de septiembre, ¿no?, que se hizo en los primeros días de septiembre, donde el ambiente estaba todavía frío. Yo creo que ese ambiente se rompió a partir de la gran concentración sindical del 9. Pero en esa encuesta había un dato, a mi juicio, muy positivo, que era el porcentaje de encuestados que decían que la huelga era justa. Y si no recuerdo mal, estaba en torno al 60, un poquito por debajo.
Claro, pero una cosa es pensar que la huelga es justa, que esto sí sucede, y otra cosa es secundar la huelga. No, pero eso es muy importante, porque la mayoría de la gente piensa que la huelga es justa, y cuando la gente piensa que la huelga es justa es porque es necesaria. El 54%, esa cifra la recuerdo bien, de los votantes del partido del gobierno pensaban que la huelga era justa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Algo tan simple como conectar la participación en la huelga con el reconocimiento. Ahora será mucho mayor, estoy completamente convencido, el porcentaje de consideración de que la huelga es justa será mucho mayor, y por lo tanto creo que esta huelga la vamos a ganar, pero para la sociedad española, para las clases trabajadoras de nuestro país. Y yo el día 30 contemplo un escenario en el cual se abre un proceso de reflexión interna en el gobierno, y el gobierno toma decisiones. Y esas decisiones tienen que venir en el sentido de rectificar lo que se ha hecho mal y renunciar a lo que se pretende seguir haciendo mal. Y tomar una senda de diálogo donde se puedan buscar fórmulas que de verdad resuelvan los problemas de la economía española, nos ayuden a salir cuanto antes de la crisis, beneficien el empleo y no pongan en riesgo nuestros sistemas de cohesión social. Eso es lo que yo concibo a partir del día 30. Bueno, hay un asunto que los secretarios generales de los dos sindicatos han comentado ya en varias ocasiones, pero yo no quería dejar pasar la oportunidad de traerlo aquí, que es la famosa campaña de promoción organizada por parte de la Unión General de Trabajadores para llamar a los españoles a la huelga. Vamos a recordar un poco el tono de esta campaña. El camino de los sindicatos hacia la séptima huelga general de la historia de la democracia en España no ha estado exenta de controversia. Hola, 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 hola. Hola, Olita. Buenos días, señores. Soy Calostro López, el nuevo subdirector adjunto de Subdirección Corporativa. Una polémica campaña lanzada por UGT desde su portal web bajo el nombre de Las mentiras de la crisis provocó un distanciamiento entre ambas organizaciones. Y es que la maniobra de UGT no gustó al líder de comisiones obreras, Ignacio Fernández Toxo, que tachó de inapropiada la aparición del célebre chiquilicuatre. Además, Toxo no dudó en poner calificativos a la huelga. Si lo extraño es que la gente aplaudiese que se convoque una huelga general. Si una huelga general, lo diré en una palabra llana, posiblemente no muy adecuada, es una gran putada. Es la constatación de un fracaso, del fracaso, en este caso, del diálogo social. No obstante, el debate quedó aparcado después de una aparición conjunta de ambos representantes sindicales que se saldó con un guiño cómplice. Entre el chiquilicuatre y la putada vamos a tener titulares asegurados unos cuantos días. Es una expresión coloquial, no tiene más sentido que este. Una complicidad que queda patente al visitar la página web de Comisiones, que también ha iniciado un certamen de vídeos sobre la huelga general. Queda claro entonces que los sindicatos irán juntos, pero no revueltos, a la huelga general del próximo día 29. Bueno, supongo que esperaban. La pregunta, ¿fue un error esa convocatoria, esa campaña de chiquilicuatre? No, nosotros seguimos manteniéndola. Y además, al final, como en algunas campañas que tienen al final, digamos, se desvela la trama, al final vamos a dar la explicación. Hay bombazo final. No, vamos a dar la explicación de la campaña. Mire, la campaña versa sobre las mentiras de la crisis, de una manera satírica, con un lenguaje que yo creo que efectivamente a veces es duro, pero sobre todo es satírico. Hay tertulianos y tertulianas que, hablando en serio, son mucho más duros e incluso soeces, si se me permite la expresión. Y lo que pretende es desvelar las profundas injusticias que provoca la crisis, llevándolo evidentemente al extremo. Sobre el humor no hay nada escrito. Bueno, hay cierto consenso en que no ha sido muy oportuna la campaña, ¿o no lo han percibido así? No, al contrario. Si no hubiera sido muy oportuna, no hubiera tenido el número de visitas que ha tenido la campaña. La campaña, pues tengo que manifestar que en términos de impacto cuantitativo, pues ha sido un bombazo, lo digo sinceramente. Luego cada cual que saque las conclusiones que considera oportunas. Nosotros no queríamos con esta campaña orientar el juicio de la opinión pública. La opinión pública puede opinar lo que opine, pero que ha tenido impacto,
Mire, eso yo creo que no lo puede discutir nadie. Eso no lo discute nadie, efectivamente. Bueno, encaramos ya la recta final de este programa, pero no quería despedir a mis invitados de esta noche sin que salgamos un momento a la calle, algo que hacemos habitualmente en Vía V. En esta ocasión hemos salido para preguntar a las personas que nos hemos encontrado. Siempre advertimos que no tiene valor demoscópico con lo que hacemos, pretendemos que sea simplemente una muestra, un punto sobre lo que les preguntamos a la gente. Salimos a la calle para preguntar sobre la huelga general, sobre la oportunidad de esta huelga general y sobre la intención de secundarla o no. A verdad que penso que a sociedade está dividida. Vamos a ver, se os traballadores non facemos forza. La huelga, mal, porque no está el país como para huelgas generales, creo yo, vamos. Ahora ya llega tarde. A folga xeral había motivos, xa fai bastante tempo para ter convocada a folga, non? Dadas las circunstancias del país y cómo está la economía, para ponernos a parar, debíamos de apretar un poco más el cinto. Me parece un poco fuera de lugar. Yo creo que están un poco, no sé si jugando con las expectativas de la gente. Pues mira, me parece muy bien, la verdad. Yo estoy también en el mundo laboral, ¿sabes? Y veo que las cosas no están nada bien. Eu sí, moralmente, físicamente, si podo tamén. Yo no, por supuesto que no. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. No, en principio no. Hombre, sí, claro. Sí, pues es una huelga general, sí. Pues la verdad que no creo. Sí voy a asistir. Ese día me toca además trabajar, pero voy a asistir. Non son os sindicatos franceses que son independientes. Os franceses se poñen en folga e paralizan o país. Aquí non. Que van a lo suyo y nada más. Yo creo que la función de los sindicatos es ayudar a los trabajadores y pobres de los trabajadores si no hubiera sindicatos. Yo normalmente los veo muy oportunistas. Pues yo no creo que estén ayudando a los trabajadores, creo que más bien son cómplices. Yo pienso que no se están haciendo nada bien las cosas, nada bien. De verdad que no pretendíamos organizar una encerrona contra Cándido Méndez y contra Ignacio Fernández Tocho, pero la gente que nos encontramos, que nos seleccionamos, ha dicho las cosas que ha dicho. Hay un discurso que vincula a muchas de las personas, que tiene que ver con el hecho de que mucha gente considera que este no es el momento de una huelga general, sino que ha calado la sensación de que es el momento de apretarse el cinturón. A ver, yo he estado muy atento, ¿sí?, escuchando, y he notado como que un 50% estaba en una onda y otro 50% en otro, y es más, la gente que había decidido participar en la huelga, sabiendo que no es una encuesta rigurosa y demás, la mayoría, aparte de que nos pueda criticar o no, que está en su derecho, no somos lo que nosotros queremos aparentar, es como nos percibe la gente, y es una invitación también a explorar nuevas vías de comunicación, de acción y demás. Pero mire, una de las personas a la que le preguntaban hablaba de Francia. Y decía, no como los sindicatos franceses. Mire, si en España la huelga general tiene el seguimiento, que ha sido muy importante en Francia, y así lo han reconocido los medios de comunicación que a nosotros nos achacan no conectar con la gente. Si tiene el seguimiento numérico que ha tenido en Francia, no dude ni un solo momento que será calificado de un fracaso. 4 millones de personas han parado y 2 millones han salido a la calle. Si nosotros solo sacamos eso el día 29 de septiembre, tenemos que intentar sacar a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de este país. Mire, la huelga del año 88 fue calificada como la huelga más importante de la historia de España. Pararon 7 millones de trabajadores. Es cierto que teníamos, si no recuerdo mal, 11 millones de trabajadores asalariados. En el año 2010 se nos discutió hasta el último número. Pararon 10 millones de trabajadores en la huelga del año 2010. El número de trabajadores era de 13 millones más o menos. En estos momentos tenemos 15 millones de asalariados en España. Yo espero que la mayoría de los asalariados participen en la huelga. Van a participar y seguramente nos dirán ha sido un fracaso. Bueno, pues sí. Simplemente decir que a mí, al contrario, me parece muy bien, ¿no? Y me estimula. Porque además se comprueba que hay bastante desinformación. Y eso quiere decir que tenemos que hacer un trabajo en las 2 semanas. ¿Tienen poco tiempo ya? No, el tiempo es oro. Precisamente donde se sabe valorar mucho el tiempo es en la televisión, por eso usted me aprepia, ¿no? No, el tiempo se puede utilizar adecuadamente, y yo me quedo, como decía Ignacio, con un dato. La mayoría de la gente dice que va a ir. Luego hay gente que no tiene buena opinión de los sindicatos. Yo creo que en gran parte eso ocurre porque somos quizás la organización más próxima.
La organización más próxima a la sociedad española y a los trabajadores, a las trabajadoras, somos los sindicatos. Y a nosotros nos tratan con más familiaridad, probablemente a los banqueros. Al señor Botín no lo tratarían con tanta familiaridad y supongo que serían un poquito, digamos, menos expresivos en su opinión, ¿no? Pero lo que digan los trabajadores, a nosotros lo que nos debe servir es estímulo, tomar buena nota, corregir nuestros errores y, desde luego, convencerlos para que vayan a la huelga, porque el problema no es de los sindicatos, el problema es del conjunto de la sociedad. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad, Ignacio Fernández Toso, Cándido Méndez, por atender la invitación, como decíamos al principio, de Vía V. Ha sido un placer tenerlos con nosotros esta noche. Nos despedimos por hoy. Nosotros regresamos, como siempre, el lunes a partir de las 10 de la noche, ya otra vez en directo. Muchas gracias por su atención y ya saben, sean felices.